En este video quiero mencionarles los pros y contras de este Smart TV 4K AU7000 de la marca Samsung, el cual es un modelo del 2021, en este caso el tamaño de 50 pulgadas. El primer pro o punto positivo de este televisor 4K es que gracias a que tiene panel VA y su baja cantidad de brillo, tiene una relación de contraste buena y un rendimiento en escenas oscuras muy bueno, mostrando muy poca intensidad del efecto clouding y muy poco sangrado de luz, además de no sufrir del efecto conocido como Black Crush. El segundo aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores hace un muy buen trabajo a pesar de que tiene panel VA. Y esto es gracias a la tecnología Pure Color de la marca Samsung. No es perfecto, pero es más que bueno para la gran mayoría de personas. El tercer punto positivo es que tiene un manejo del movimiento muy decente tanto en el apartado gaming como también al ver contenido a través de decodificadores de TV cable o a través de aplicaciones de streaming, lo cual lo convierte en una opción muy aceptable de bajo presupuesto para disfrutar del Mundial de Fútbol o ver películas de acción. El cuarto pro de este televisor es que, si bien no cuenta con tecnologías gaming avanzadas para evitar al 100% el efecto ghosting, aún así es una opción muy aceptable para aquellos gamers que no sean muy exigentes, porque al menos en cuanto a calidad gráfica muestra muy buenos resultados. Tiene un tiempo de respuesta decente, además de buenos tiempos de input lag, aún para gamers exigentes. El quinto pro de este Samsung AU7000 es que, si bien se puede notar un poco el efecto de pantalla sucia con estos fondos grises, lo bueno es que al ver contenido con más color, como por ejemplo deportes o jugar videojuegos de deportes o alguna escena que muestre algún paisaje, ese efecto podría pasar prácticamente desapercibido la gran mayoría del tiempo. El sexto aspecto positivo es que, si bien no es el mejor contrarrestando reflejos de luz natural, es al menos aceptable para contrarrestar reflejos provenientes de focos de luz, pero sí que es más recomendado para una habitación con poco o nada de iluminación. Además, se puede disfrutar de una buena experiencia de alto rango dinámico aunque tenga poca cantidad de brillo. El séptimo pro de este televisor es que tiene un escalado de imagen bueno a partir de 1080p o Full HD. Recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, mostrarían resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. En cuanto a los contras o puntos negativos que posee este Smart TV, tenemos que, primero, no tiene buenos ángulos de visión por el hecho de tener panel VA, pero es algo normal. Los colores se van a perder volumen y lucir blanquecinos al ver su pantalla desde un ángulo muy amplio. Segundo, tiene una cantidad de brillo no muy alta, pero eso es algo normal en televisores de gama baja, tanto de esta como de otras marcas. Aún así se puede disfrutar de una buena experiencia de alto rango dinámico y además recuerden que gracias a la poca cantidad de brillo que tiene, muestra muy poco efecto clouding en escenas oscuras. Tercero, no soporta búsqueda por medio de comandos de voz. Esto es un contra porque hay televisores de otras marcas por el mismo precio o de hecho por precios más bajos que sí incluyen esta importante característica. Cuarto, si bien en cuanto a entradas o puertos no está para nada mal, soportando 3 puertos HDMI 2.0, el problema es la ubicación del puerto para el cable de energía, lo cual puede resultar incómodo cuando se ubican además los cables del resto de entradas. Y como puntos neutros tenemos que, primero, su cantidad de brillo, si bien es muy baja, ya sabemos que puede jugar a favor de un mejor rendimiento en escenas oscuras. Segundo, la fluidez del sistema operativo es promedio, ni buena ni mala, y puede ser un TV de gama baja muy básico, pero más que suficiente para algunas personas que no sean muy exigentes. Tercero, su sistema de sonido es aceptable, nada sorprendente pero tampoco es terrible. Y cuarto, su tienda de aplicaciones no es tan amplia como la Google Play Store, pero aún así ofrece una buena variedad de aplicaciones, incluyendo muchas de las más populares. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.